Así inicia Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como lo ven ustedes siempre de lunes a viernes, tenemos 3 temas, profundizamos en ello. También, como siempre, los presentamos en titulares en Noticia Venezuela. Este lunes, a través de un decreto presidencial, el gobierno otorga el indulto a más de 100 opositores. La medida busca promover la reconciliación en momentos en que el país se prepara para las elecciones legislativas en diciembre próximo y desde Estados Unidos no cesan los intentos intervencionistas. ¿De quiénes se trata? Profundizamos en ello. En Noticia Colombia, el proceso que tiene el expresidente Álvaro Uribe detenido sale de la Corte Suprema y pasa a la Fiscalía. El hecho produce preocupación entre las víctimas por la falta de independencia del fiscal general de Colombia. La decisión de la Alta Corte se conoce al mismo tiempo que el expresidente Uribe contrata una firma lobista en Estados Unidos por una suma millonaria. Pero ¿por qué nos preguntamos si su proceso judicial está en Colombia y no en Estados Unidos? Vamos a ver lo que hay de fondo. Y en Noticia Ecuador, el exagente del Servicio de Inteligencia Nacional prende un ventilador. Afirma haber recibido presiones para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del supuesto secuestro del opositor Fernando Valda en 2012. El exagente habló desde Argentina, en donde pidió refugio. Hechos que analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el presidente Nicolás Maduro decretó un indulto con base en sus poderes constitucionales que benefician a más de un centenar de dirigentes opositores, algunos de ellos diputados con demostradas actividades desestabilizadoras dentro del país, además conspirativas en contra de la Constitución y de las leyes venezolanas. Para el gobierno se trata de una nueva apuesta por la reconciliación nacional y por la paz. El vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez, expuso este lunes en rueda de prensa la entrada en vigencia de un decreto presidencial que indulta a 110 activistas de la oposición venezolana, donde destaca la presencia de un contingente de 27 diputados, conformada por 23 principales y 4 suplentes, a la Asamblea Nacional en desacato desde el año 2016. Artículo 3. Los órganos policiales, militares y del servicio penitenciario deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas mencionadas en el presente decreto. Artículo 4. La vicepresidenta ejecutiva y los ministros del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y Relaciones Interiores, Justicia y Paz quedan encargados de la ejecución del presente decreto. Rodríguez expresó que la medida busca armonizar el caldeado clima político que reina en el país, debido a la ruta golpista que ha caracterizado a estos sectores opositores en los últimos años. No solamente es el diálogo fecundo lo que debe prevalecer en la vida política de Venezuela, sino que estamos en el porvenir inmediato frente a 2 tremendas oportunidades de diálogo. El vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez, expuso este lunes en rueda de prensa la entrada en vigencia de un decreto presidencial que indulta a 110 activistas de la oposición venezolana, donde destaca la presencia de un contingente de 27 diputados, conformada por 23 principales y 4 suplentes, a la Asamblea Nacional en desacato desde el año 2016. Artículo 3. Los órganos policiales, militares y del servicio penitenciario deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas. Ahí la información desde Venezuela, lo que se ha registrado hoy. Vamos ahora con reacciones y nuestra corresponsal desde nuestra sala de noticias, Madeleine García. Madeleine, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Bueno, las reacciones, te pueden imaginar, son infinitas, desde el chavismo
hasta la oposición radical y la oposición democrática, también reacciones internacionales. Pero hay que recordar el contexto, Tatiana, desde hace 7 años, cuando el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones luego de la muerte del comandante Hugo Chávez. La oposición radical venezolana se trazó una ruta de llegar al poder por vías violentas y año tras año han sido hechos que se han ido acumulando y que desembocan en la actualidad política en Venezuela. Estos hechos van desde las llamadas guarimba, acciones violentas que marcaron el año 2014 en principio, luego el año 2017 y luego han ido mutando hasta llegar al intento de magnicidio con drones en contra del presidente Nicolás Maduro, que hubiese acabado con la vida no solamente del mandatario nacional, sino también del alto mando militar, de diplomáticos que estaban participando en uno de los aniversarios de la Guardia Nacional Bolivariana, hasta intento de invasión, intento de incursión mercenaria que fue apenas hace 4 meses, y antes de eso, pues el intento del golpe de Estado el 30 de abril. Es decir, han sido demasiadas cartas sobre la mesa, como dijo Donald Trump, que estaban puestas para ir sacando una por una y en este sentido llegar por vías violentas al poder. Y como tú lo dijiste en la presentación, no se tratan de políticos presos, se tratan de políticos de presos políticos, se tratan de políticos que han incurrido en acciones delictivas, en violación de la Constitución, que sobrepasaron incluso la inmunidad parlamentaria, porque la inmunidad no te da derecho a delinquir o a hacer este tipo de acciones y por lo tanto les abrieron investigaciones. Bueno, dentro de estas 110 personas, 23 son diputados principales y 4 suplentes. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional? En principio decía ayer el presidente Nicolás Maduro que asume toda la responsabilidad porque sabe que ha generado algún malestar en la base del chavismo, que ha sido víctima de todas estas agresiones y violencia por parte de la oposición venezolana. Recordemos que en el año 2017 al menos 20 personas fueron quemadas vivas por parecer o por ser chavistas, Tatiana. Luego decía el presidente Nicolás Maduro, he sido víctima, bueno, como ningún otro presidente, de intento de magnicidio, de agresiones como líder, como ser humano, pero hay que dejar el odio a un lado por la paz de Venezuela, por la estabilidad. Y en este sentido voy a tomar una decisión, un decreto. Ese decreto se leyó en el día de hoy. Cuando se leyó, luego el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, contestó algunas preguntas de periodistas nacionales e internacionales que estábamos allí, y dentro de las cosas que manifestó el presidente, precisamente el vicepresidente, era precisamente el tema de esta reconciliación, ¿no? De abrir todos los espacios políticos para la participación de estos ciudadanos al ejercicio democrático del 6 de abril y darle la oportunidad a los venezolanos que escojan cualquiera de las opciones que se puedan presentar. Ahorita está en pleno desarrollo el cronograma electoral y el día viernes se concluye el proceso de inscripción de los candidatos y vamos a ver si alguno de ellos se decide a participar. ¿Qué dicen algunos analistas como Miguel Pérez Pirela, filósofo político? Que esta decisión desnuda o deja al desnudo precisamente esta oposición radical que en todo momento ha apostado a la violencia, ha apostado al golpe de Estado y no ha buscado estas vías para hacerse del poder. Y por otra parte, abre paso a esta oposición democrática que sigue ganando terreno y que con mucha más fuerza va a ir a las elecciones parlamentarias. Otra de las cosas importantes a destacar, Tatiana, es que este intento o este indulto también polarizará, si se quiere, a la llamada comunidad internacional. Aquellas que van a decir o que decían, bueno, es que hay presos políticos, es que no se pueden porque no hay condiciones de ir a las elecciones. Bueno, ahí hay una condición más para ir a las elecciones. Una jugada que ha sido calificada como estratégica, que hay que mirarla dentro del contexto que estamos describiendo, y una mirada histórica
que evidentemente abre paso a una nueva página en la historia de este país, en la historia política de este país, Tatiana. Esta es la situación con el contexto que bien nos entregas. Gracias, Madeleine. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Félix Roque, es analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado constitucionalista. Nos acompaña desde Caracas. Félix, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenido a Noticia. Bien, buenas noches. ¿Cómo está usted, Adriana? ¿Cómo les ha ido? Muchísimas gracias. En tiempos de pandemia, Félix, como todos. Sí, seguro. Sí. Félix, la decisión que toma el presidente Nicolás Maduro en el marco de sus capacidades como jefe de Estado constitucionales. Él dice que es por la reconciliación nacional, por la paz del país y todo esto de cara a las elecciones legislativas del próximo diciembre. Primero, conocer tu visión acerca de la reacción de la oposición. Vemos, de hecho, que hay entre distintos sectores de la oposición atacándose en este momento. Bueno, es una decisión entre sorpresiva, audaz y compleja la que ha tomado el presidente Nicolás Maduro Moros en el día de hoy, anunciada por el ministro Jorge Rodríguez. Se trata de un decreto presidencial dictado en el marco de lo que es el artículo 236, numeral 19 de la Constitución, que faculta al presidente a dictar medidas de indulto. Si uno revisa un poco la historia reciente venezolana, recordará que en el año 2002 el presidente Chávez, cuando fue objeto de un golpe de Estado también por la oposición y por la derecha venezolana e internacional, regresó al gobierno dictando una medida de perdón de manera general. Se dirá que las circunstancias del 2002 no son exactamente iguales a las de 2020 y en política nunca una situación es igual a la otra. Sin embargo, en el contexto general que sabemos de Venezuela, actualmente hay una situación donde el Consejo Nacional Electoral ha programado en el ámbito de sus competencias unas elecciones para el enero 6. Esas elecciones, hasta donde sabemos, gozan y disfrutan de todas las prerrogativas constitucionales y legales previstas en el país. Hay unos cronogramas que se están desarrollando, como son las auditorías internas, como son la presentación de las listas y candidaturas, tanto nominales como de listas, y ese proceso sigue su curso normal. El presidente Maduro hace unos 2, 3, 4 días había anunciado que esta semana iba a haber movimiento en la política, entiéndase bien, en la política. Y este decreto hay que entenderlo como una medida política de alto nivel que, por supuesto, conjuga los factores internos del país con los factores externos que mueven la geopolítica mundial. Es indudable, Tatiana, que para este decreto se sopesaron elementos como lo es la política internacional norteamericana de agresión permanente para con el país, las diversas situaciones que conocemos y que existen, este bloqueo para con la economía venezolana, que ha creado una situación muy dura y muy difícil para el pueblo de esta querida patria nuestra. Pero también en ese análisis externo, por supuesto que este decreto se supone sopesa la opinión de aliados estratégicos que tiene Venezuela, como lo son Rusia, como lo son China y otras naciones que también juegan un papel muy importante. Por tanto, a los analistas internos que hoy hemos ido viendo después del anuncio, algunos aspectos, otros despotricando del decreto, hay que decirles que se trata de una medida global, de una medida de un posicionamiento diverso, que no solamente responde a lo local, que no solamente responde a la posición de la oposición venezolana y del chavismo venezolano, no. Es un decreto que ha sopesado situaciones mucho más allá y por lo tanto hay que entenderlo como una decisión política. No se trata de una decisión estrictamente jurídica, que ha sido un poco la discusión que hemos tenido en la tarde de hoy, no. Es un decreto fundamentalmente político que pone hoy en libertad a un conjunto de personas que han cometido delitos importantes para contra el país, para contra el pueblo, y a los cuales ahora se le brindan todas las opciones y todas las posibilidades de participar en el proceso electoral que se vive. Sí, y desnuda
a un sector de la oposición que no quiere nada de nada en el país, solamente golpes de Estado y derrocarlos? Por ejemplo, Freddy Guevara, que se encuentra en una embajada aquí desde hace ya un tiempo, dice que él se queda en la embajada, que porque quienes salgan será hacerle juego al régimen. Y es posible que el señor Guevara se encuentre muy bien instalado en la embajada de Chile, que entiendo es donde se encuentra él. Y así como él, otros opositores también han declarado al respecto. Creo que también el señor Ledesma de Madrid, donde se encuentra, ha declarado decir que un gobierno no legítimo no puede estar dictando medidas de indulto. Pero bueno, ¿qué gobierno más legítimo puede haber que surgió producto de unas elecciones legítimas que realizó el pueblo venezolano y que se ha relegitimado en diversas oportunidades? Este llamado a elecciones para este año 2020 es parte de un programa electoral mucho más vasto que toma en cuenta elecciones para el año 2021 de gobernadores y de alcaldes, y que para el año 2024-25 tiene previsto ya un cronograma para elegir al nuevo presidente de la República. Por tanto, suena como tonto no entender, no comprender las razones políticas de este decreto por parte de estos señores que viven y continúan pensando en que una invasión militar norteamericana es preferible a unas elecciones que traigan la paz al país. Y eso resulta ante los ojos del mundo, bueno, una verdadera, Félix, se lo pregunto, perversidad, que propios venezolanos, que propios nacidos en su tierra anhelen eso para su país. Y que hoy de nuevo se evidencia de esta manera. En otras oportunidades ya había pasado, pero ahora de nuevo eso es lo que evidencian. ¿Qué los conecta, para preguntarlo incluso de otra manera, Félix, según tu visión, con su nación, en este caso con Venezuela? ¿Qué los conecta? Mire, Tatiana, yo pienso que no hay ninguna conexión, a no ser, en todo caso, por supuesto, pretender continuar manteniendo privilegios que en el pasado ya eran odiosos, ¿no? Es decir, es inconcebible que ciudadanos que han nacido en este país, que tienen la cédula de identidad y el pasaporte venezolano, invoquen una intervención militar para con su patria, pero es que no lo hacen ni siquiera en regímenes donde se han vivido situaciones mucho más difíciles y complejas. Mire, cuando en Argentina la agresión imperial inglesa por el asunto de las Malvinas se dio, bueno, el pueblo argentino se unió en torno a su soberanía y a su pueblo y a su sistema para defender una posesión que en verdad históricamente es argentina. Asimismo, uno repasa la historia política de todos los países de América Latina y mucho más allá, y uno entiende que, por difícil que sean las situaciones, los pueblos responden siempre a sus nacionalidades. Yo siempre recuerdo y pongo como ejemplo a mis alumnos la Revolución China, cuando el ataque japonés, Mao Zedong tuvo que conversar con las fuerzas de Chiang Kai-shek para enfrentar al imperio japonés que en aquel entonces, a comienzos de los años 20 del siglo pasado, intentaban horadar la soberanía de ese país. Bueno, se pusieron de acuerdo, se entendieron, comprendieron la situación. Lo mismo cuando en la Rusia soviética de Lenin y el problema de la guerra con Alemania y la paz de Brest-Litov, donde hubo necesidad de unirse para defender a la gran madre patria rusa. Bueno, en Venezuela es inconcebible pensar que tenemos ciudadanos venezolanos que nacieron en este país, repito, que estén esperando la llegada de marines norteamericanos como si eso fuese obviamente la solución a los problemas económicos, políticos o sociales que tenemos en el país y que debemos resolver los propios venezolanos. Sí, si una llegada de invasores estadounidenses preguntaran si usted es chavista u opositor. No, para nada van a preguntar, ni tampoco las bombas vienen clasificadas para afectar a chavistas, sino a opositores, ¿no? Por supuesto que una invasión militar norteamericana sería una hecatombe para esta patria nuestra. Bueno, pero si ya lo tuvimos aquí cerca hace poco, cuando en mayo una operación militar extranjera o con elementos extranjeros, la operación Gedeón se vio, y allí se vio cuál fue la respuesta incluso del pueblo, ¿no? Y es triste pensar que desde países vecinos, ya sea Colombia, ya sea Brasil, se estén montando operaciones de intervención, de amenazas militares para con un pueblo noble y un gobierno que, si algo ha sido en los últimos 40 años, es ser solidario con los demás pueblos de América Latina. Este decreto del presidente Maduro hoy no solamente es que es un mentir
a quienes dicen que aquí hay un régimen que desconoce las libertades públicas. Hoy ese decreto es una línea de apertura cierta para que sectores que se sienten opositores al gobierno de Maduro, que tienen diferencias ciertas o no con él, pues participen, y en el marco de los votos se elija una Asamblea Nacional que se instale el venidero 5 de enero, que sea el ente contralor de las políticas del Estado, del gobierno, y que a la vez sea el sitio donde se elaboren las leyes que el pueblo venezolano necesita. Creo que ese es el camino en todo caso que hay que seguir en esto. Mire, hoy discutíamos con unos compañeros el asunto del decreto y veíamos sus aspectos filosóficos. En el decreto de Maduro hay demostraciones claras de que no siempre se ganan batallas en el campo de la lucha, también se ganan batallas en el campo del diálogo, del entendimiento, de la búsqueda de la paz. Y en ese sentido asumimos y entendemos y comprendemos que el decreto del presidente Maduro es eso, es un llamado abierto, amplio. Posiblemente haga falta que otras personas pudieran haber sido incluidas en esa lista de más de 100 personas. Posiblemente incluso, como hemos visto en las redes sociales de esta tarde, afectos al chavismo protesten el decreto porque a lo mejor no se ven algunas figuras allí de militantes chavistas que han sido objeto de medidas judiciales por parte del Estado, del gobierno. Bueno, son cosas que en todo caso tú puedes conversar perfectamente y analizar perfectamente, como para que tú puedas decir, bueno, mira, así como no, en este marco vamos a unas elecciones donde nos podamos medir en función de las fuerzas que cada sector político tenga, ¿no? Claro. Ese es el juego de la democracia, que se acaba además una Asamblea Nacional en desacato que lo único que ha hecho es perjudicar precisamente el proceso democrático del país. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a la postura que han tomado el chavismo, si se quiere, más radical, más de izquierda, más crítico en general en los últimos años a las decisiones que toma el gobierno y en este caso en particular? Yo creo que es comprensible las manifestaciones que hemos leído en la tarde, noche de hoy, Tatiana, porque se está poniendo en libertad, bueno, personas que atentaron contra este país, personas que quemaron edificios, que quemaron personas vivas, como fue el caso de la plaza de Altamira, personas que llamaron a la intervención militar de Venezuela. Y si uno lee el artículo 29 de la Constitución, aquí se dice claramente que todo aquel que comete delitos de lesa humanidad y violatoria de los derechos humanos son situaciones no propensas a recibir medidas de indulto. Eso lo dice el artículo 29 constitucional. Por eso cuando uno lee el decreto del presidente Maduro, uno entiende que más allá de la visión jurídica que ha de tenerse sobre este asunto, más allá de la dogmática que puede en todo caso rodear el concepto, hay una decisión política de tratar de destrabar el juego político e ir a una elección mucho más plural, que le diga a la comunidad internacional, que le diga a la comunidad europea, que le diga a los países aliados y amigos, que le diga incluso a la propia administración de Donald Trump, que por cierto va a elecciones el venidero mes de noviembre, bueno, que Venezuela de manera autónoma, legítima, soberana, independiente y libre realiza su proceso eleccionario de manera mucho más amplia. Posiblemente esta semana el gobierno o el presidente Maduro anuncie nuevas medidas que amplíen este decreto en algún sentido, ¿no? Y obviamente, por supuesto, que eso habrá que recibirlo como positivo. Por eso digo que es comprensible la posición de algún sector del chavismo radical, como tú bien lo llamas, que ha criticado la medida. Bueno, porque sienten que estos señores que hoy son objetos de esta medida presidencial, de este indulto presidencial, cometieron delitos que obviamente ameritan un castigo aleccionador por la magnitud de sus actuaciones, ¿no? Claro, y eso es parte de la crítica que hemos visto durante esta jornada. Félix, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por tu análisis. Buenas noches, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Colombia, el proceso que tiene
Preso al expresidente Álvaro Uribe, detenido, sale de la Corte Suprema y pasa a la Fiscalía. El hecho produce preocupación entre las víctimas por la falta de independencia del fiscal general de la Nación. La decisión de la Alta Corte se conoce además al mismo tiempo, el mismo lunes, esta jornada, cuando el expresidente Uribe contrata una firma lobista en Estados Unidos por una suma millonaria. Pero ¿por qué pasa esto si su proceso judicial está en Colombia y no en Estados Unidos? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Noticia a Colombia. La Corte Suprema de Justicia traslada a la Fiscalía General del país la investigación sobre el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno y fraude procesal en el caso de los falsos testigos. ¿Qué implica esta decisión para la verdad, para la justicia? Vamos a verlo. El expediente pasa a instancias de la justicia ordinaria, en la Fiscalía, donde se deberá designar a un fiscal especial o asignar el caso al mismo magistrado que adelanta el proceso contra los abogados de Uribe, también por el caso de los falsos testigos. Aún se desconoce si el expresidente deberá seguir acatando la medida de aseguramiento domiciliaria dictada por la Corte el pasado 4 de agosto, que lo privó de la libertad. El senador Iván Cepeda, víctima de los falsos testigos, anunció que recusará al fiscal general Francisco Barbosa, así como la vicefiscal Marta Mancera, para que se aparten de encabezar estas investigaciones. Puesto que consideramos que existen razones suficientes y argumentos de peso para señalar que hay un objetivo impedimento de que se adelante una investigación por parte de ellos que pueda generar garantías de imparcialidad. También recurrirán a la Corte Suprema para que se le impida al presidente Iván Duque designar al fiscal del caso. Siendo así, habría necesidad de escoger a un fiscal ad hoc. Y ese fiscal ad hoc, pues no lo puede, esa terna o el fiscal ad hoc no lo puede designar, escoger el presidente de la República. Sencillamente porque está impedido, dado como se conoce públicamente la defensa que ha asumido en relación al procesado el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Pero además de impedido, yo diría que está públicamente ilegitimado para hacerlo. Sobre este escenario se conoció por medios locales que el expresidente Uribe contrató a la empresa de relaciones públicas DCI Group, con sede en Washington, por unos $120,000 para que se encarguen de vender su versión de los hechos en el caso que enfrenta ante los medios de Estados Unidos. El panorama se complicó para Uribe con la divulgación este lunes por parte de la agencia de noticias AP de varios documentos desclasificados aportados por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, como los primeros supuestamente preocupados por los vínculos del expresidente con grupos ilegales. Uno de los documentos, presentados en 2004, indica que el entonces presidente colombiano tenía antecedentes de tratos con paramilitares violentos y que es casi seguro que mientras era gobernador de Antioquia, Uribe tuvo relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, organización declarada terrorista por Estados Unidos. Otro documento indica que la inteligencia estadounidense incluyó a Uribe en la lista de importantes narcotraficantes colombianos en el año 1991. Señala, entre otras cosas, que Uribe era un íntimo amigo de Pablo Escobar, que estaba dedicado a colaborar con el cartel de Medellín. Mientras el expresidente paga por mejoras en su imagen en Estados Unidos, las altas esferas buscan desvincularse de su figura. Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar y las reacciones que han llegado en cascada con todas estas noticias relacionadas todas. Hernán, muy buenas noches, con el expresidente Uribe y ahora también ex senador Uribe Vélez. Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Sí, efectivamente, diversas reacciones se han generado desde Colombia en relación a esta situación. Primero, este documento desclasificado, se preguntan varios observadores
¿por qué el gobierno de Estados Unidos no avanzó en la consecución de más información a partir de ese posible nexo entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares? El expresidente tiene varias investigaciones que reposan en los anaqueles de la Comisión de Acusaciones del Senado y de la Cámara de Representantes en Colombia. Allí esas investigaciones no han avanzado y se hace esa pregunta. Inclusive hay algunas denuncias de algunas víctimas que aducen, que argumentan que es responsable por acción o por omisión en la masacre del Aro, perpetrada por paramilitares en conjunto con militares en el año de 1997, cuando el expresidente, en ese entonces, en el 97, era gobernador del departamento de Antioquia. También se hace una crítica o una lectura a la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de trasladar el expediente a la Fiscalía General de la Nación. Y esto porque, según algunos abogados consultados, aseguran que esto fue una jugada jurídica de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para tener con la Fiscalía más maniobras en esa defensa judicial en el caso que está, o en los casos que está siendo investigado, asegurando siempre que la Corte no le ofrecía las garantías para el debido proceso, atacando siempre. Inclusive, recordemos que desde la Presidencia de la República también se sentó posición en relación a la determinación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Todo esto da cuenta, pues, de la situación que gira en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que según nos han comentado algunos abogados, su situación de prisión domiciliaria no se vería no variaría, seguiría allí hasta que se nombre el fiscal o hasta que se nombre el posible investigador y el que siga con la investigación del expresidente. Hay bastante preocupación en las víctimas, como usted lo decía y como lo decía el informe, porque este caso pasa a la Fiscalía y la Fiscalía es un ente bastante politizado. Inclusive el presidente es el que nombra una terna que presenta al fiscal general de la Nación. El fiscal Francisco Barbosa había trabajado, antes de ser fiscal, con el presidente Iván Duque y es muy cercano al partido de gobierno. Inclusive trabajó en la realización de su campaña como presidente. Así que hay bastantes dudas en la imparcialidad por parte de las víctimas y muchos sectores en Colombia, de la imparcialidad en la investigación que ahora debe asumir la Fiscalía. Y ya los otros son las designaciones, pues, que se hagan en relación a si es un fiscal ad hoc, de denominar al fiscal general de la Nación, que no podría, debería declarar impedido en esta situación, porque él mismo debería designar un fiscal, cosa que en este sentido pues no tendría razón, ya que, digamos, lo motivan algunos intereses, ya que es muy cercano al partido de gobierno, vuelvo y reitero. Así que están todos los ojos de Colombia en esta situación jurídica del presidente Álvaro Uribe y del expresidente Álvaro Uribe, y de esa maniobra también jurídica que realizaron sus abogados para deslindarse o desligarse de alguna forma de la investigación que ya iba más a fondo en relación al ex senador Álvaro Uribe Vélez. Tatiana y televidentes. El panorama nacional. Gracias, Hernán, por entregárnoslo. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello David Flores, es analista político colombiano, nos acompaña también desde Bogotá. David, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias. David, primero sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es una decisión correcta que se apega a las medidas, a las acciones judiciales, o es una decisión producto de las presiones del uribismo, producto de algunos medios de comunicación, producto incluso de voceros de la Casa Blanca? Bueno, esto es una decisión respetable y creo que quienes hemos sido absolutamente críticos del presidente Uribe hemos llamado a defender precisamente la independencia judicial, independientemente de que no compartamos el sentido de sus fallos.
Yo en particular como abogado tengo mis dudas sobre ese fallo, pero por supuesto lo acato. Digo que tengo mis dudas porque según lo que se conoce públicamente, lo que ha traslucido en diferentes medios de comunicación y en diferentes espacios, pudieran existir pruebas suficientes para afirmar que varios de los hechos que cometió Álvaro Uribe en términos de manipulación de testigos los hizo, digamos, utilizando su condición de senador, los hizo con miembros de su unidad técnica legislativa, los hizo utilizando buena parte de las prerrogativas y de las posibilidades que le significaban ser parte del Senado de la República. Sin embargo, pues, como es evidente, la Corte ha valorado otros elementos. Es difícil saber el nivel de injerencia que han tenido todos estos ataques que tú mencionas, porque sin duda es importante reseñar que ha habido una gran campaña de deslegitimación a la Corte Suprema de Justicia, una campaña mediática, una campaña, por supuesto, también con una trascendencia jurídica, pero una campaña también a través de sectores políticos y económicos muy, muy poderosos, desde la Casa Blanca en los Estados Unidos, pero también los principales gremios en Colombia, buena parte, unos partidos políticos que han llamado a una gran reforma a la justicia que no tiene otro fin que realmente pues acabar con la actual Corte Suprema de Justicia. Es difícil saber hasta qué punto eso ha hecho injerencia, pero evidentemente pues ha habido un ataque muy fuerte, un ataque denodado y dirigido desde el uribismo que ha implicado a actores políticos, económicos y judiciales, tanto del nivel nacional como en el plano internacional. Desde esa visión, entonces, diríamos que la Corte Suprema de Justicia sí sucumbió a las presiones. Pues lo que pasa es que no conocemos el conjunto del proceso, ¿no? Pero lo que es cierto y es evidente es que en un proceso judicial las presiones políticas tienen una repercusión sin lugar a dudas. Es decir, ningún abogado serio y riguroso puede desconocer que parte de la estrategia política, o más bien de la estrategia que se hace en un litigio, y más en un litigio de esta naturaleza, pues tiene que ver también con una serie de acciones de incidencia política. Y en este caso lo que hemos visto pues es unas acciones muy, muy fuertes, un sector político que tiene mucho poder económico, que tiene un gran poder mediático y que yo diría también cuenta con el respaldo de sectores en Colombia que tienen mucho miedo a una eventual condena del uribismo porque saben que hicieron parte de buena parte de los delitos y de los crímenes sobre los cuales se acusa Álvaro Uribe. Entonces, yo trasladaría más bien la pregunta, si eventualmente una presión de esta naturaleza se ejerció contra el principal tribunal de justicia en Colombia, ¿qué podremos esperar de un juez ordinario que es el que va a empezar a juzgar las actuaciones de Álvaro Uribe Vélez, o del fiscal, pues que es uno de los mejores amigos David, del actual presidente de la República? Inimaginable al juez de reparto que le corresponda o al fiscal que le corresponda. Algunos decían que de algunas personas, algunos críticos decían hoy que debía corresponderle por el mismo caso que lleva el fiscal de los abogados del expresidente Uribe. Uno se pregunta si eso pudiese ser, si pudiese ser que que lo lleve el mismo fiscal que está adelantándolo contra los dos abogados, que es efectivamente por el mismo caso, soborno y fraude procesal. No, lo que debería ocurrir para garantizar una verdadera independencia y sobre todo a los millones de víctimas, pues un acceso a la verdad, a la justicia, a las garantías de no repetición, es que el fiscal Barbosa se declare impedido, ¿no? Recordemos que en Colombia ya tuvimos un precedente con el anterior fiscal, Néstor Humberto Martínez, muy implicado en el escándalo de Brecht, que tuvo que declararse impedido después de una gran presión política y ciudadana. Pues bien, nadie puede creer que el mejor amigo del presidente Iván Duque, que a su vez le debe su elección enteramente a Álvaro Uribe Vélez, pues sea una persona que pueda garantizar idoneidad, que pueda garantizar transparencia, que pueda garantizar independencia en una investigación de esta naturaleza. Entonces, evidentemente no puede ser el fiscal, no podría ser tampoco el fiscal delegado ante la Corte, que es el que lleva el caso de Cadena y el representante a la Cámara Prada, no podría ser porque evidentemente también estaría por nexo con Barbosa, pues muy cuestionada su autoridad y su legitimidad para llevar esta investigación. Entonces,
en derecho y también desde una perspectiva de análisis, lo único realmente presentable y que podría ser acorde pues a la división de poderes sería avanzar hacia la designación de un fiscal ad hoc, que como ya lo dijo, se dijo aquí claramente, tampoco podría ser designado a partir de una terna del presidente Duque, porque el presidente Duque, y a propósito de lo que hablábamos ahora, ha sido quien ha encabezado esta campaña contra la Corte Suprema de Justicia. O sea, el presidente, en vez de llamar a respetar las decisiones judiciales, en vez de pedir pues que los ciudadanos, cualquiera que ellos sean, pues se acojan a la ley, lo que ha llamado abiertamente es a desconocer a la Corte, lo que ha llamado es a impulsar una reforma para acabar con las Cortes, y más que un presidente se ha comportado es como el defensor de oficio de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, evidentemente esta decisión que toma la Corte Suprema, y sobre todo por lo que pueda hacer o no hacer Francisco Barbosa, pues pone en riesgo una verdad muy importante para millones de personas en este país, y yo diría que para el conjunto de Colombia en términos de lo que esto significa políticamente, judicialmente e históricamente. Sí, en todo caso, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que Colombia sienta de alguna manera algo de tranquilidad si es que hay un camino de un fiscal ad hoc? Porque siempre queda la sensación, no solamente por todos los hechos de los últimos años, en particular de este 2020, que el gobierno y la fiscalía hacen lo que quieren, David. Sí, total, han hecho lo que quieren y de forma, yo diría, muy burda, muy grosera para la mayoría de la sociedad colombiana. Yo lo que diría es que realmente hablar de tiempos específicos es muy difícil, ¿no? Porque aquí estamos ante un limbo, si se quiere, jurídico, ¿no? Es decir, tú no vas a encontrar en el Código de Procedimiento Penal en Colombia cuántos días pasan después de una decisión de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta que se viene la discusión sobre la competencia. La persona adecuada para hacerlo. Yo diría que esto dependerá mucho, sobre todo de la presión ciudadana que se ejerza, de cómo los sectores políticos afines a la verdad y a la reparación de las víctimas se movilizan rápidamente para exigir y para que esto se vuelva una discusión nacional. Volviendo al ejemplo anterior, recordemos que nos demoramos alrededor de 3-4 meses para que se declarara un fiscal ad hoc en el caso de Brecht, pero eso fue producto de debates de control político en el Senado, de una intensa movilización ciudadana contra el fiscal, de una enorme movilización también en redes sociales, de sectores de opinión también escribiendo columnas. Entonces creo que lo que es muy importante es que ahorita se empiece una gran campaña de presión ciudadana para que el fiscal se declare impedido y para que haya un proceso independiente en la conformación de la terna de este nuevo fiscal ad hoc que debe juzgar al expresidente Uribe. De todas maneras, yo quiero recalcar algo, y es que esto es así Uribe, digamos, en este momento se le escape a la Corte Suprema de Justicia, esto es una derrota parcial también para ellos. Recordemos que Uribe tuvo que renunciar al Senado, y eso pues tiene implicaciones de orden electoral dentro de 2 años, muy seguramente para el Centro Democrático. No es lo mismo una lista del Senado encabezada por el expresidente Uribe, y otra cosa es, porque recordemos, Uribe es el senador más votado de la historia de Colombia, y esto hace pues que ellos tengan el partido con mayor representación en el Senado. Seguramente esa votación va a bajar ostensiblemente, pero además esto tiene una implicación simbólica. Buena parte del relato uribista y de su hegemonía durante muchos años en Colombia pues se construyó sobre la base de decir de que todas eran difamaciones, que no habían pruebas contra su honorabilidad, que él era un hombre probo, como a ellos les gusta decir, y lo que ha quedado claro aquí es que si Uribe no está condenado hoy no es porque no hayan pruebas, porque hay una enciclopedia de pruebas contra Uribe. Lo que no ha sido condenado es por este tipo de artilugios y de artimañas jurídicas, y también por un enorme poder para intimidar jueces, para desaparecer testigos, para ocultar buena parte de los elementos para una verdad procesal, pero que la verdad histórica está saliendo a la luz y que es de cada vez de mayor conocimiento de la sociedad colombiana, eso sin duda. Entonces, por las esa verdad marañas histórica del que poder está saliendo a la luz, sí. exactamente,
queremos que pase y que se convierta en una verdad judicial. Sí, aquí me queda algo por preguntarte, David, y tiene que ver precisamente con un hecho que en Colombia no es nuevo, pero que llama la atención porque aparece hoy. Documentos desclasificados, los documentos sí son nuevos, pero la información que hay ya venía de tiempo atrás, incluso del principio de los 90, de la presunta vinculación del expresidente Uribe con grupos paramilitares, con grupos de narcotraficantes. Una agencia de noticias internacional, una agencia de noticias estadounidense es la que publica esta información de documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, y lo que llama la atención, uno no sabe si esto es una coincidencia, si es parte de una estrategia de Estados Unidos. Quiero preguntarte precisamente lo que opinas con respecto a ello, porque aparece hoy. Lo primero que habría que decir sobre esto es que esto ratifica lo que mencionaba anteriormente, de que las pruebas contra Uribe son enciclopédicas. Aquí se han escrito libros enteros que demuestran y evidencian la innegable relación de Uribe con el paramilitarismo. En segundo lugar, recordemos que esto no es nuevo tampoco en relación con los Estados Unidos. A Uribe se le dice en muchos sectores el número 84 por un listado también de los años 80, en los años 90. A Uribe se le reseñaba como el político y narcotraficante número 84 en algunos documentos también clasificados por parte de los Estados Unidos. Y sobre su filtración en este momento, a mí no me cabe duda de que esto tiene que ver con un sector seguramente afín al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que empezará a blindarse de Uribe. Yo creo que allí tiene que haber una tensión, un sector seguramente querrá defenderlo, como han quedado evidenciado con el tema de Donald Trump, pero como sucede con todas estas personas que le venden su alma a Estados Unidos, que renuncian a la soberanía y que cometen delitos para favorecerlos a ellos, pues finalmente terminan siendo desechados. Entonces, evidentemente, entre cada vez sea más débil la legitimidad política de Uribe, entre cada vez esté más golpeado en términos políticos este sector denominado uribismo en Colombia, y entre cada vez esté más implicado judicialmente, no tengo la menor duda de que habrá un sector de la élite norteamericana que empezará a deslindarse de él y que inclusive ayudará a llevarlo a cortes, ¿no? Entonces creo que estamos evidentemente ante una reacción de este sector que empezará a filtrar cosas y que empezará, en la medida en que vea cada vez en mayores dificultades y aprietos sobre Uribe, a lavarse las manos a partir de decir que pues advirtieron en su momento que esta persona tenía relaciones con el paramilitarismo. Muchísimas gracias, David, como siempre, por ese análisis. Muy buenas noches. A ti buenas noches y a todas las personas que nos vieron. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. Ex agente del Servicio de Inteligencia Nacional prende el ventilador, afirma haber recibido presiones para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso del supuesto secuestro del opositor Fernando Balda, hechos ocurridos supuestamente en 2012. El ex agente habló desde Argentina, en donde pidió refugio, hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Volvemos, tenemos las imágenes del clip de entrada, a ver si las tenemos, y si no, vamos de una vez con la nota. En Noticia de Ecuador, ex agente de la policía ecuatoriana, sentenciado por plagio contra el político opositor Fernando Balda, solicitó refugio en Argentina. Desde allí entregó declaraciones, reveló que recibió presiones para involucrar al expresidente Rafael Correa en el caso. Prensa desde Argentina, el ex agente de la policía Raúl Chicaiza, sentenciado a 1 año y 9 meses de prisión por el plagio contra el político Fernando Balda,
Aseguró que el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, y el exconsejero de la presidencia, Santiago Cuesta, lo obligaron a involucrar al expresidente Rafael Correa a cambio de beneficios dentro de la causa. Es así que por varias ocasiones nos sacaban de los centros de rehabilitación social clandestinamente con el fin de presionar que se involucren con nuestro testimonio anticipado altos mandos jerárquicos y del ex ejecutivo economista Rafael Correa. Únicamente así nos otorgarían la cooperación eficaz. Al principio con una pena máxima de 9 meses y beneficios del programa de testigos protegidos, como fue la oferta de Fiscalía y a través del SPAD, de darnos una nueva identidad y salida del país, reinserción laboral y económica, inclusive cargos públicos para nuestros familiares. Porque claramente estábamos involucrando a un exmandante y líder político regional. El exagente detalló una serie de irregularidades dentro del proceso. Entre ellas, indicó que cuenta con fotografías que evidenciarían una reunión entre el político Balda y el presidente Lenín Moreno. Pero sí les anticipo que tenemos las fotografías, los videos, donde que Lenín Moreno y Fernando Balda en Esmeraldas se reúnen a un cumpleaños, hablan del tema y Lenín Moreno le da toda la apertura, el apoyo en que se siga el proceso del caso Balda e inclusive el apoyo periodístico y televisivo y por los medios de comunicación. Chicaiza relató que dentro del caso no existió el delito por el cual se les acusó, donde Balda habría desaparecido por alrededor de 4 horas y no podría calificarse como un secuestro. Además, señaló que las reuniones de Balda en Colombia buscaban desestabilizar al gobierno. El exagente anunció que realizará una nueva rueda de prensa donde justificará con pruebas sus denuncias. Afirma que ha sido amenazado y perseguido por las autoridades, lo que lo obligó a pedir asilo en Argentina. Allí están los hechos, vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Fausto Jarrín, es analista, es abogado. El expresidente Rafael Correa nos acompaña desde Quito. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Un saludo para Venezuela, un saludo para la patria grande, qué gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Fausto, parecía sorpresivo, inesperado este relato de este exagente de inteligencia ahora desde Argentina. ¿Cuánto falta para unir en todas estas piezas y entender cómo fue que se armó este entramado en contra del expresidente Correa? Como lo dijimos siempre, como lo habíamos anunciado prácticamente en todas las etapas del proceso, siempre nos quedó claro que este proceso fue forjado, fue armado. El supuesto activista político Balda denunció este suceso en el 2013. Desde el 2013 quedó traspapelado en algún lugar de la Fiscalía y se reactiva el 2018, cuando el proceso de haber sido cierto el delito en el Ecuador ya estaba prescrito. En Colombia se juzgó a los supuestos perpetradores de la libertad del señor Balda por una restricción forzada, por una retención forzada durante 40 minutos con una liberación voluntaria, sin lesiones, sin ningún otro elemento, y por eso a las personas que se detuvieron en Colombia se les aplicó la pena mínima que había en esa época. En el Ecuador, producto justamente de todo este esquema que se ha venido desarrollando, que ya venía practicado en Brasil, que venía practicado en Argentina, en el Ecuador se utiliza de forma aberrante, jurídicamente hablando, el esquema de la cooperación eficaz, y a través de los cooperadores eficaces se ha generado una trama gigantesca de persecución y de abusos de los derechos humanos. Siempre lo dijimos, creemos que estamos a las puertas de que se termine de desentrabar este entramado judicial de persecución. Lo que Chicaiza dice, que lo haya hecho ahora, nos ha llamado mucho la atención, ha sido sorpresivo realmente, pero no nos sorprende lo que él explica, porque lo que él explica es lo que habíamos venido diciendo desde hace más de 2 años.
Pero en todo caso, ¿cuánto creerle de todo lo que dijo si ahora lo que vemos es que él dice que todo su relato fue producto de presiones? Tendrá que contar todo realmente como fue y casi que con letras sobre la Biblia para que luego no aparezcan nuevas interpretaciones. Sin lugar a dudas, ese es el problema de los cooperadores eficaces, ¿no? Un cooperador eficaz a quien se le califica la cooperación y se utiliza eso para sancionar a otras personas, siempre va a generar ese riesgo de retractarse de su supuesta cooperación. Al señor Chicaiza lo dijo claramente, el gobierno no solo que no le ha cumplido los acuerdos en donde se pudo ver inclusive ofrecimientos de índole económica, sino que además ahora mantiene procesos abiertos contra él y él se siente amenazado inclusive en su integridad y en su vida. Yo personalmente siempre me mantendré escéptico de este tipo de circunstancia, pero la coincidencia con muchas de las decisiones que nosotros veníamos haciendo como defensa del expresidente Correa, por supuesto que llama mi atención y me obliga a solicitar inmediatamente la materialización de la rueda de prensa. Voy a procurar llegar y alcanzar a esa documentación que el exagente ofrece y presentarla ante los jueces para requerir la nulidad correspondiente del proceso denominado caso Balda. Sí, Fausto, él de hecho dice que la próxima semana entregará los documentos. Debería entregarlos previamente a las autoridades judiciales. Es decir, que no todo parezca parte de un show en una rueda de prensa. Efectivamente, él tendrá que responder también dentro del esquema de la solicitud de la protección humanitaria del asilo político en la República Hermana de Argentina. Allá tendrá que saber él incorporar toda la documentación que justifique su condición de asilado, su riesgo a la vida, su riesgo a la integridad. Y por supuesto, acá en los procesos nosotros procederemos, valga la redundancia, a solicitar una cooperación penal internacional para que esos documentos sean repatriados e incluidos e incorporados en el proceso, porque si efectivamente lo que el señor Chicaiza tiene son evidencias de una especie de complot que se habría dado a los más altos niveles del gobierno, pues definitivamente no solo que el caso debería declararse nulo, sino que la propia Fiscalía debería autoinvestigarse, porque es la figura del fiscal general quien estaría inmiscuido en ese asunto, el fiscal general que dejó de serlo hace alrededor de 1 año y medio. Y además del propio presidente Lenín Moreno, porque él dice que se reunió con el presidente Lenín Moreno para armar parte de este complot. Sin lugar a dudas. El Ecuador sufrió una desestructuración absoluta de su institucionalidad cuando después de la consulta popular inconstitucional, la misma que no contaba ni siquiera con dictamen de constitucionalidad, procedió a entregarle la institucionalidad del país a las manos de quien ahora el señor Chicaiza menta como el principal precursor de, del engaño, del complot contra el expresidente Correa. Me refiero al doctor Julio César Trujillo, cabeza del inefable Consejo de Participación Transitorio. Si es que llegamos a las raíces de este problema, por supuesto, el complot se genera desde el presidente de la República, pasando por todos los estamentos institucionales de transparencia y control social, y por supuesto desemboca en una fiscalía encargada en manos de un fiscal de muy bajo nivel, Paul Pérez Reina, y que por supuesto acaba transformándose en el peón, en el ejecutor de todo este fraude procesal. Vamos a tratar de llegar hasta el fondo en este asunto, pero definitivamente, insisto, siempre va a ser muy interesante que lo que ha dicho el agente Chicaiza el día de hoy coincide en muchísimos aspectos con lo que esta defensa técnica lo ha venido diciendo desde hace más de 2 años. Consta en el proceso nuestras alegaciones justamente en ese sentido respecto del enjuiciamiento en Colombia, del proceso prescrito y de la manipulación de la evidencia y el testimonio anticipado del cooperador eficaz. Fausto, ¿por qué crees que lo abandonaron? ¿Por qué crees que no le cumplieron lo que le habían prometido a cambio de ese testimonio, de ese falso testimonio? Realmente me avergüenza decirlo, pero en mi país, en Ecuador, los últimos años, si de algo nos podemos nosotros avergonzar es de que el gobierno, sus operadores, sus instituciones
no cumplen absolutamente nada. Recordemos que el gobierno de Moreno llegó al poder impulsado por un plan de gobierno al que inmediatamente después de posesionarse en la presidencia de la República le dio la espalda. Así ha sido el actuar de la Fiscalía con absolutamente todos los cooperadores eficaces de los distintos procesos. Sucedió lo mismo con los procesos de corrupción en los temas de la refinería de Esmeraldas, en los asuntos de Odebrecht, en los asuntos de la corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Absolutamente todos los cooperadores eficaces son defraudados, son estafados y son después puestos nuevamente en prisión, como se está haciendo con varios de aquellos actualmente por parte de la Fiscalía. Eso es lo que sucede. Brevemente, para despedirte, la implicación, una pregunta más de carácter político, no judicial, no jurídica, Fausto, la implicación que tendrá este caso de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Recordemos que ya prácticamente están las fórmulas, en este momento falta ver luego las alianzas, pero ya están las fórmulas armadas para la presidencia del país. Después de 3 años y medio de vapulear la dignidad, la honra del expresidente Correa y de todo lo que fue la Revolución Ciudadana, el pueblo ecuatoriano está ya prácticamente claro, está aliviado, la verdad ha venido dándose ya como un aliciente para la ciudadanía en el Ecuador. Muy pocas personas consideran que son reales estos procesos, muy pocas personas consideran que realmente se intentó supuestamente plagiar a un pseudo político o que existió la dichosa trama del caso Sobornos. La mayoría de la ciudadanía, y lo ha expresado así en las distintas encuestas, en las distintas reacciones populares, entiende perfectamente bien que este es un esquema de lawfare aplicado desde el gobierno con la ayuda de los medios de comunicación. Creo que las declaraciones de Raúl Chicaiz el día de hoy lo que vienen es a cimentar, a justificar, a coincidir con esa sensación popular de que los casos son forjados, de que los casos son armados, de que los casos en definitiva son falsos y son creados simplemente para tratar de dañar el nombre, la dignidad y la honra de la Revolución Ciudadana y sobre todo de su máximo líder, el expresidente Rafael Correa. Fausto, muchísimas gracias por esas reflexiones. Buenas noches. Muchísimo gusto, cuídense mucho, hasta luego. Usted también, hasta luego y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana-Telesur. Un placer como siempre, sigan con nosotros.